Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio que escribe el apóstol San Juan en el capítulo número 6 y nos vamos a ubicar en el versículo número 35. Yo le voy a pedir que cuando lo encuentre, y si puede hacerlo, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, se ponga de pie. Si no puede hacerlo, quede sentadito o sentadito, no hay ningún problema. Juan capítulo 6, versículos 35 al 40. Muy bien, hoy estamos celebrando el domingo de resurrección, pero platicaba hace un momento con mi hermano Daniel. Regularmente estamos acostumbrados en este día a escuchar una prédica que tiene que ver con el último capítulo de cada uno de los evangelios que nos van a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quise hacerlo un poquito diferente esta tarde porque creo que es oportuno, no es que sea malo lo otro, es muy bueno, por supuesto, pero quise hacerlo un poquito diferente porque la pregunta es, ¿realmente qué es lo que estamos celebrando? Es decir, ¿usted sabe cuál es el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿qué con eso? ¿Qué con que resucitó? Y es que durante estas últimas semanas yo he estado predicando acerca de que mucha gente ve la Semana Santa solamente desde un punto de vista emocional. Entonces, durante esta semana la gente se conmovió al recordar, ya sea por películas o por puestas en escena en las iglesias. Mucha gente se conmovió al ver todo lo que sufrió el Señor Jesucristo durante esa semana. Se conmovió, le dolió el ver el juicio tan injusto, ilegal y cruel que le hicieron a él, la forma en que lo maltrataron antes y durante la crucifixión, la humillación que él recibió antes y durante la crucifixión. Y bueno, también a mucha gente le dolió verlo morir en la cruz del Calvario. Y después, bueno, pasó el sábado, porque eso fue el viernes, pasó el sábado y el domingo, pues entonces la gente está contenta porque dicen que Cristo resucitó. Pero lo que pasa es que para la gente que lo vio solamente desde el punto de vista emocional, solo se quedó en eso, en algo emocional. No tuvo realmente ningún impacto todo lo que vio ahí. No pasó de decir, oh, pobrecito el Señor Jesús. Oh, cómo sufrió el Señor Jesús. Oh, esos malos que lo azotaron, cómo lo lastimaron. Pero hasta ahí quedó para muchas personas. Y entonces, bueno, ahí terminó. Y ahora a lo que sigue. Ahora sigue la fiesta del Día de las Madres. Y después sigue la fiesta del Día del Padre. Y después sigue la fiesta. No paramos por fiestas en todo el año. Entonces, ¿será que el Señor, es mi pregunta para usted, ¿será que el Señor quiere que al recordar esta semana se muevan nuestras emociones? ¿Será que eso le está esperando? ¿Que se muevan nuestras emociones? Yo creo que no. Yo creo que nuestro Dios no es un Dios que quiera llegar a las emociones. Yo creo que nuestro Dios y su palabra es bien clara. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, su palabra es bien clara. No quiere llegar a las emociones, quiere llegar a nuestro entendimiento, quiere llegar a nuestro razonamiento. ¿Por qué quiere llegar ahí el Señor? Porque quiere provocar en nosotros algo. Es decir, no es malo, y yo lo viví, yo creo que lo han vivido muchos de ustedes, no es malo que cuando estamos viendo puestas en escena o películas o cosas por el estilo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, no es malo que lloremos. Eso no es malo, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que solamente quede ahí, en algo emocional. Usted es más claro, es decir, sería más válido si usted llora porque está reconociendo que todo eso que sufrió Él en la cruz lo debió haber sufrido usted o lo debía haber sufrido yo. Si eso es el motivo de su lloro, entonces llore. Y llore todo lo que pueda. Pero igual, no se quede nada más ahí. No se quede solo en el llorar, solamente en el reconocer que todo eso que Él sufrió fue por usted y por mí.
Porque eso no es lo que quiere el Señor, nada más despertar emociones. Él quiere despertar en nosotros una respuesta. Siempre que se predica la palabra de Dios, siempre que se predica la palabra de Dios tiene el objetivo de provocar en usted una respuesta, no una emoción. De tal manera que cuando usted sale de aquí, usted no puede preguntarle a la otra persona, ¿qué te pareció el sermón? Ay, no, pues ahora como que no me gustó. Ahora como que el pastor estuvo muy regañón. No, porque resulta que no era el objetivo hacer un sermón que fuera bonito, que fuera agradable. Habrá tiempos, porque la palabra de Dios nos permite eso, en donde así sea. Pero muchas veces, muchos de los tiempos también se predican mensajes que nos mueven a corregir cosas, como nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así que Dios no quiere que despertar nuestras emociones, pero quiere despertar en nosotros una respuesta. ¿Qué respuesta quiere provocar en usted y en mí el Señor? Una entrega al Señor Jesucristo. Es decir, que usted y yo le entreguemos nuestra vida a Él. Que nosotros podamos creer en Él. Pero entregar la vida a Cristo no significa, como muchas veces también equivocadamente hacemos, de decirle a las personas solamente que reciten una oración como si la oración fuera mágica. ¿Me explico? O sea, no se trata nada más de decirle al Señor, oh Señor, está el pastor, me arrepiento de mis pecados, y te entrego mi vida, en el nombre de Jesús, amén, amén. No es eso, y después ya eres salvo. No, eso es un error. No se trata nada más de repetir una oración, sino se trata de declarar esa oración. Se trata de que usted crea verdaderamente que le está entregando la vida a Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que la salvación significa confesar con nuestra boca y creer ¿con qué? Y creer con el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y aún aquí, ¿qué significa esto de creer? Porque si yo le digo a usted, si yo le pregunto a usted, mire, ahorita va pasando alguien por ahí, y yo le pregunto a esa persona que va pasando por ahí, ¿usted cree en Dios? ¿Qué cree que me va a decir? Pues que sí. Y yo le puedo decir, a ver, ¿pero cree en Cristo? ¿Qué cree que me va a decir? Pues que sí. ¿Y usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Qué cree que me va a decir? Pues que sí. ¿Y usted cree que en Cristo hay salvación y vida eterna? ¿Qué cree que me va a decir? Pues que sí. Y entonces uno dice, no, usted ya está evangelizado, no lo voy a evangelizar. Déjeme le digo algo. La carta que escribe Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice que los demonios también creen. Creen lo mismo, lo mismito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, ellos lo conocen. Los demonios saben que solamente en Jesús hay salvación, ¿sí o no? Lo saben. Los demonios conocen mejor que usted y que yo la Biblia, ¿sí o no? Por supuesto. Los demonios creen que solamente en Jesús hay salvación, ¿sí o no? Lo saben perfectamente. ¿Y van a ir al cielo? No. ¿Por qué? Si creen lo mismo que tú. ¿Por qué? Los demonios creen, pero no van a ir al cielo y creen lo mismo que tú. Entonces, ¿por qué tú, que crees todo eso, crees que sí te vas a ir al cielo? Porque la respuesta está en lo que significa realmente creer. Creer no significa solamente reconocer algo. No nada más es reconocer que eso es lo que hacen los demonios. Los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que solamente en Él hay salvación, que la palabra es de Dios. Ellos saben mejor que nosotros que la Biblia no contiene la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, que eso es muy diferente. Y los demonios lo saben perfectamente, pero ellos no van a ir al cielo. ¿Por qué si creen lo mismo? Bueno, porque precisamente
la diferencia está en la respuesta al creer. Es decir, los demonios, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación, la respuesta de ellos fue alejarse y rechazarlo, sabiéndolo. Entonces muchas personas creen que creen simplemente porque saben lo mismo que los demonios, pero tienen fe de demonios, y a veces se oye bien feo, pero esa es la verdad, tienen fe de demonios. Es más, la fe de los demonios todavía es mayor. ¿Sabe por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Y la mayoría de las personas les pronuncian o les mencionan el nombre de Jesucristo y no tiemblan. ¿Quién tuvo más fe? ¿El demonio o la persona? Entonces hay muchas personas que tienen fe estilo demonio, porque creen que creen solamente porque reconocen este tipo de cosas, que en Cristo hay salvación, que Cristo es el Hijo de Dios, todo esto que acabo de decir. Entonces, creer en Cristo significa algo mucho más que simplemente reconocer. Y como dije hace un momento, el apóstol Pablo dijo que era confesando, pero confesar no se refiere simplemente a recitar una oración. Entonces tiene que haber algo más. Creer en Cristo significa algo más que solamente reconocer. Confesar a Cristo significa algo más profundo, mucho más profundo que simplemente recitar. ¿Qué podrá entonces significar? Bueno, el apóstol Pablo nos puede dar la respuesta, y la respuesta está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, en donde dice así, dice que el Señor va a venir, fíjese cómo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No dice a los que no conocieron de Dios, no dice a los que no creyeron en Dios, dice a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra conocer, siempre que usted vea la palabra conocer en la Biblia, no es el hecho de, mira, te presento a fulano de tal o a fulana de tal, oh, ya te conocí. No, eso no es. La palabra conocer en la Biblia tiene un sentido de relación íntima, de relación profunda. ¿Cómo lo sabemos? Usted vaya, por ejemplo, a Génesis capítulo 4, versículo 1, y después en el versículo 25, y va a encontrar algo muy interesante. Usted va a encontrar allí que Adán conoció a Eva y tuvieron de hijo a Caín. O sea, no es que le estaba diciendo el Señor, mira, Adán, te presento a Eva, oh, mucho gusto, Eva, y tuvieron un hijo. No, no es ese conocer. Después dice en el versículo 25, Adán conoció otra vez o nuevamente a Eva y tuvieron a su hijo Set. ¿Cómo que la conoció nuevamente? Que no era conocer de, mira, te la presento. No, era de tener intimidad. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que creer en Cristo significa entonces tener intimidad con Él, tener una relación personal con Él. No se puede ser un cristiano aparte de la palabra de Dios, no se puede ser un cristiano aparte de la iglesia del Señor Jesucristo, no se puede ser un cristiano a mi propia manera. No puedo trazar mi propio plan de salvación, no puedo creer a mi manera, no está permitido en la Biblia eso. La única manera es teniendo una relación íntima con el Señor Jesucristo, porque usted no puede amar lo que no conoce. No se puede. Entonces, si uno quiere realmente amar a Cristo, hay que conocer a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, lo voy a repetir como dice, que va a venir el Señor Jesús en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Los que no conocen a Dios, los que no tienen una relación personal con Cristo, no obedecen al Evangelio. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Y Él está diciendo, si lo amamos, entonces guardemos o cumplamos o obedezcamos su palabra. Eso es lo que nos está enseñando Él. Y eso es lo que nos hace verdaderamente creyentes cuando tenemos una relación con Cristo. El cristiano es cristiano
No por una religión, sino por una relación. Amén. Ahora fíjense lo que leyeron y me encanta porque seguramente Dios lo puso en el corazón de nuestro hermano Daniel. Yo no me puse de acuerdo con él. Y Gusito también lo leyó hace un momento en Juan capítulo 11, versículo 26. Usted se acuerda del Señor Jesús, había muerto Lázaro, y entonces él dejó pasar un rato, después fue a donde estaba la familia, fue a visitar a Marta y a María. Entonces Marta se acercó con él y le medio reclamó ahí donde estaba él. Y mire lo que le dijo el Señor Jesús: todo aquel que vive, ¿y qué más? Y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ¿qué significa creer en Cristo? Significa vivir con Cristo. Significa una relación íntima y profunda con Él, una relación personal con Él. Entonces se da cuenta que va mucho más allá de un simple yo creo en Cristo. Cualquiera le va a decir eso. Cualquiera le va a decir eso. Yo creo en Cristo. Y a lo mejor aquí nosotros podemos tener esa equivocada idea de que creemos en Cristo solamente porque sabemos lo que ya acabo de decir. Pero nuestra fe va más allá de la fe de los demonios, o es la misma de ellos. Porque la diferencia, como dije, está en la respuesta que damos por saber. Así que no se trata de cumplir rituales, no se trata de recitar oraciones, no, es, insisto, tener una relación profunda con Él, siendo obedientes a su palabra, mostrando amor, porque el Señor Jesucristo, ¿se acuerda que Él dijo en Juan capítulo 13? Que el amor es lo que nos distingue como discípulos de Él. Entonces aquella persona que ama a Cristo, que ama su obra, que ama a su prójimo, que ama a la iglesia, esa es la persona que es verdaderamente cristiano, que es muy diferente de solamente decir yo creo en Cristo. Decir yo creo en Cristo, realmente decir yo creo en Cristo implica un compromiso muy grande, que es donde la mayoría de las personas fallan al decir así a la ligera, yo creo en Cristo. No, creer en Cristo implica todo esto. Si no, no crees, si no simplemente sabes y reconoces, pero no crees porque no tienes una relación con Él. Ahora, esto es difícil, porque creer en Cristo entonces significaría imitar a Cristo, querer ser como Cristo, vivir por y para Cristo, en Cristo. ¿Será difícil? Pues sí, es imposible si uno lo quiere hacer con sus propias fuerzas. Pero la buena noticia es que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que cuando usted escuchó el Evangelio y creyó, él, entendiendo ya lo que sabemos por creer, el Espíritu Santo hizo una obra tremenda en su vida y en mi vida. Y esa obra fue, ¿lo qué? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo selló. Y después dice que ese sello es las arras de la herencia. ¿Sabe usted lo que significa la palabra arras? La palabra arras significa garantía. Es la misma palabra en griego, garantía. Por eso en las bodas se acostumbra presentar los anillos y las ¿qué? Las arras. Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Y si usted se fija, el símbolo de las arras son unas moneditas. Y se lo dan al hombre. El hombre es el que presenta las arras. Porque ¿qué es lo que está diciendo cuando el ministro lo está casando, ya sea un sacerdote o sea un pastor evangélico? ¿Qué es lo que está diciendo el hombre cuando presenta las arras? Está diciendo, delante de Dios, yo doy la garantía de que voy a sostener a mi mujer, de que no le va a faltar absolutamente nada. Por eso es el significado de las arras. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos selló. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y capítulo 6, versículo 19 dice que en ese momento nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros y a partir de ese momento empezó a hacer una obra transformadora tan hermosa que nos lleva a hacer posible el poder ser como Cristo. Si no, no se puede. No se puede. Por mucho que usted haga,
no se puede. Se necesita entonces una relación personal con el Señor. Ahora usted se va a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la resurrección? Déjeme le digo algo, qué bueno que lo pregunta. Porque tiene que ver, no mucho, tiene que verlo todo. ¿Sabe por qué tiene que ver todo esto con la resurrección? Simple, porque si usted va a 1 Corintios capítulo 15, usted va a encontrar ahí al apóstol San Pablo diciendo que si Cristo no resucitó, entonces yo acabo de decir puras mentiras. O sea, es que aquí estamos perdiendo el tiempo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Estamos predicando mentiras si Cristo no resucitó. Está diciendo que la fe de nosotros es una fe vana, y vana significa hueco, sin sentido, vacío. Y dice que entonces, por lo tanto, nosotros todavía estamos muertos en pecados si Cristo no resucitó. Entonces no vale la pena nada de lo que estamos haciendo, porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, pues entonces ni usted ni yo vamos a resucitar. Estamos perdiendo aquí el tiempo. Pero la buena noticia, dice Pablo, es que Cristo sí resucitó. Y porque Cristo resucitó, hay la esperanza de la resurrección en nosotros. Y cuando usted vea la palabra esperanza en la Biblia, no piense que es un buen deseo. Pues yo tengo esperanza. No, no es un buen deseo, quítele eso, quítele ese tonito. La palabra esperanza en la Biblia significa espera. Tengo una seguridad en la espera. Y si usted va a Hebreos capítulo 11, versículo 1, usted va a encontrar ahí el significado de lo que es la fe. Es la esperanza, es decir, la certeza de que va a llegar. Solamente lo estoy esperando. No ha llegado ahora, pero lo estoy esperando. El Señor me prometió estar en su presencia. ¿Cuándo? No lo sé. De hecho, ya estoy. La vida eterna no comienza cuando usted se muere, sino cuando usted recibe a Cristo. Pero estar en su presencia, bueno, eso va a ocurrir el día que el Señor lo llame a partir de este mundo y vaya a la presencia de Él. ¿Cuándo va a ocurrir? No sé, puede ser en este momento, puede ser mañana, puede ser en 20, 50 o 60 años. No lo sé, pero en el momento que sea, yo ya estoy listo. Yo lo estoy esperando, porque eso va a ocurrir. Y porque lo estoy esperando, entonces estoy tranquilo. No tengo nada de qué preocuparme. La resurrección entonces significa la diferencia entre la vida y la muerte. Porque si Cristo resucitó, entonces usted y yo resucitaremos si tenemos una relación con Él. Si lo confesamos, si lo declaramos con el corazón, lo creemos y lo confesamos con el corazón. Y tenemos una vida con Él. Como le dijo el Señor a Marta, el que vive en mí, el que tiene una relación profunda conmigo, entonces yo lo voy a resucitar a esa persona. En este capítulo número 6 es muy interesante porque el Señor Jesús, si usted lo ve, es algo largo, pero es muy interesante y es crucial para poder entender el significado de la resurrección. En este capítulo número 6 usted va a ver al Señor Jesús alimentando a 5,000 personas. ¿Se acuerdan? Que a 5,000 varones, sin contar a las mujeres y los niños. Si se cuentan las mujeres y los niños, se calcula que sea un número conservador de 20,000 personas. Y alimentó a esas 20,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 peces. Y entonces, y no fue nada más para darles un pedacito, sino que dice que la Biblia que la gente quedó satisfecha y que recogieron después, hasta sobró. ¿Cuánto sobró? 12 cestas, una por cada discípulo del Señor. Así que imagínense nada más. O sea, comieron hasta saciarse y todavía sobró y bastante. Entonces, esta gente quiso agarrar al Señor Jesús y ponerlo como rey. ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesús dijo no. ¿Por qué no? Bueno, porque Él ya es el rey. Rey de reyes y Señor de señores. Pero no es el rey que ellos querían que Él fuera. Él quería ser el rey
de sus vidas, no de su pueblo. Igual ahora, el Señor quiere ser el rey de su vida, quiere ser el rey de su corazón, de mi corazón. Y eso implica entonces tener una relación íntima con Él. Entonces, Él se les escapa. Ellos estaban del otro lado del mar de Galilea, entonces estaban en la provincia de Filipos, del otro lado del mar de Galilea, y el Señor Jesús regresó a la provincia de Galilea, o sea, tuvo que cruzar el mar. Al otro día, va la gente y dice, ¿dónde está Jesús? No, pues ya se fue para Galilea. Entonces la gente va a Galilea. Cruzaron el mar para buscarlo hasta Galilea. Y lo encuentran en una ciudad llamada Capernaum. Entonces llegan y le dicen, Señor, ¿dónde te has metido? Te hemos estado buscando. Y el Señor Jesús, en lugar de impresionarse por la multitud o sentirse halagado de que la multitud lo andaba buscando, les dijo, no. Ustedes vienen conmigo porque ayer les di de comer, gratis. Hoy vienen porque quieren que les dé desayunar, gratis. Pero no, yo no voy a hacer eso. O sea, yo les recomiendo a ustedes que vivan por el pan de vida eterna. No por el pan de hoy, sino por el de vida eterna. Y después ellos le dicen, ¿y qué señales haces? ¿Qué señales haces? Si te acabo de alimentar a 20,000 personas. ¿Cómo que me sales con eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesús está diciendo, fíjese, Él nos impresiona por la multitud porque no lo vienen a buscar por los motivos correctos, vienen a buscarlo por motivos egoístas, motivos equivocados. Y hoy, no crea que hay mucha diferencia. Mucha gente viene a Jesús para que le resuelva sus problemas financieros, para que le resuelva sus problemas matrimoniales, sus problemas familiares, sus problemas de salud, pero no vinieron porque tenían arrepentimiento en su corazón. Entonces no vinieron buscando un salvador, vinieron buscando a un ayudador, vinieron buscando a un financiero, pero no un salvador. Entonces cuando el Señor Jesús nos dice, oye, yo quiero que me conozcas a mí, nosotros también ponemos inmediatamente la barrera. Bueno, algunas personas ponen la barrera inmediatamente, como hicieron los judíos, porque eso implica tener un compromiso con Él, cosa que es lo que la mayoría de las personas no quieren hacer. Mire, la gente le interesa la sanidad, pero no quieren conocer al sanador. Les interesa la restauración, pero no quieren conocer al restaurador, no quieren tener nada que ver con Él. Todo el mundo quiere ser salvo, pero no quiere tener una relación con el Salvador. Quieren que se les abren palabras bonitas, palabras de motivación, pero no se molestan en abrir la palabra de Dios que contiene todo eso. Es decir, no quieren tener un compromiso con Dios. O sea, lo que sucedió hace 2000 años, ahí en Capernaum, sigue siendo el día de hoy. Y no es que Cristo no restaure familias, yo soy un ejemplo de que restaura familias. No es que no restaure vidas, yo soy un ejemplo de que Cristo restaura vidas. Dios me rescató. No es un ejemplo de que yo soy un ejemplo de que Dios restaura finanzas, lo ha hecho conmigo, porque Dios es así. Pero no fue el motivo, no fue lo que me movió a buscarlo, para que me arregle todos mis problemas en los que yo solo me metí. Lo fui a buscar cuando yo no podía más con esta vida de pecado que estaba viviendo. Y necesitaba ser libre de esta vida de pecado. De ahí, Él empezó a hacer un montón de cosas en mí. Igual, estoy seguro que ustedes tienen también testimonios así. Entonces lo estaban buscando por el motivo equivocado. Y el Señor les dice cuál es el motivo correcto. El motivo correcto es: búsquenme porque yo soy el pan de vida. Y aquí es donde vamos a entrar en nuestro tema. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que cree, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás, jamás. El Señor está combinando aquí dos elementos que son necesarios para la vida. Usted no puede vivir sin estos dos elementos. No puede vivir sin comer y no puede vivir sin beber. Así de simple. Y el Señor Jesús dice: yo te los puedo satisfacer, y te los puedo satisfacer por toda la eternidad. Por supuesto, Él está hablando de un pan y de un agua espiritual, pero eterna. Y él lo único que pide para satisfacer esas dos necesidades
de no tener hambre y de no tener sed, aquí están. 2 requisitos. Dice, el que a mí viene. El primer requisito es ir a Cristo. El segundo requisito es el que en mí cree. Ir a Cristo y creer en Él. Eso es lo que significa. Entonces, ir a Cristo tiene que ver con el vivir en Cristo. Y creer en Él tiene que ver entonces con tener una relación personal con Él. Y entonces aquí pronuncia el primero de los 7 yo soy durante su ministerio aquí en la tierra. Yo soy el pan de vida. ¿Quiere conocer los otros 6? Bueno, los otros 6, aquí también en Juan los encontramos. El segundo fue, yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. El tercero, yo soy la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. El cuarto fue, yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versículos 11 y 14. El quinto fue, yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, versículo 25. El sexto fue, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan capítulo 14, versículo 6. Y el séptimo fue, yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, versículos 1 y 5. Y déjeme le digo que en numerología 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Entonces lo que Dios está diciendo, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que Él es la garantía de que todas estas promesas se pueden cumplir en Él. Que de hecho se cumplen en Él. Él es garantía, está empeñando su palabra. Mire, y también para quienes nos gusta el griego, bien interesante, yo lo voy a llevar a este versículo 35, porque aquí hay algo bien interesante. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Ese nunca, de nunca tendrá hambre, y ese no, de no tendrá sed, en griego esos no están compuestos por 2 palabras, 2 no. El primero es que en griego significa no, y el otro es me, que significa un no más fuerte que el otro no. Y ahí está diciendo, un me tendrán hambre y un me tendrán sed jamás. ¿Cómo se podría traducir un no con un otro no más fuerte que el no anterior? Se puede traducir como no, super archirrecontra, no, definitiva, total y completamente no. Eso es lo que se puede traducir ese nunca. Y todavía para hacerlo más fuerte dice jamás. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Está empeñando su palabra, está dando la garantía de que lo que Él está diciendo es verdad. Y créame, no hay cristiano, verdadero cristiano, no hay que haya venido a los pies de Cristo y se haya encontrado con que todo esto fue un fraude, una mentira. La palabra de Dios es verdadera y lo que el Señor Jesús dice es verdad. Y porque es verdad, nosotros lo tomamos y nosotros lo creemos. Él lo está garantizando, su palabra está de por medio. Mas os he dicho, dice el versículo 26, que aunque me habéis visto no creéis. Versículo 36. El verbo creer también se puede traducir como tener fe. Es la misma palabra en griego, pisteuo se dice en griego. Es la misma palabra. ¿Cuál era el problema de estos judíos y de mucha gente el día de hoy? Que no tenían fe. Ellos no tenían fe. Ellos creían, los judíos seguían a Jesús por lo que hacía. Entonces, en la medida que Él hiciera, ellos creían. Pero en el momento en que el Señor Jesús no hiciera, ya no iban a creer en Él. Y hoy en día, ¿sí o no ocurre lo mismo con muchas personas? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es un solucionador de problemas nada más. Y cuando soluciona los problemas, en su gracia, en su amor y en su misericordia, para muchas personas es volverlo a meter al cajón hasta nuevo aviso. Ahí te me quedas encerradito, no te me muevas porque te puedo necesitar. Entonces, las personas de los tiempos del Señor Jesús, muchos de ellos, buscaban solamente al que les pudiera hacer milagros, pero no querían saber nada del milagrero. Querían nada más recibir la bendición, pero no del que da la bendición. Y en nuestros días es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que no hay fe. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fe implica compromiso y ahí es donde mucha gente no quiere. Como decía hace un momento, los judíos
Eso era lo que decían. A ver, ¿qué señales haces? Acabo de hacer una, por eso vinieron hasta acá. Y nosotros también, en nuestros tiempos, muchas personas tienen problemas con eso, tienen problemas para comprometerse con el Señor. Y cuando el Señor hace cosas para algunas personas, lo guardan en un cajón hasta nuevo aviso. Entonces, ¿qué significa entonces comprometerse con Cristo? Significa que si usted se compromete con el Señor, usted ama su obra. Efesios capítulo 5 dice que el Señor amó tanto a la iglesia que ¿qué hizo? Se entregó por ella, se sacrificó por ella. Entonces, si usted es un cristiano, usted está comprometido con la obra de Dios. No hay un cristiano que no esté comprometido, porque si existe una persona que llamándose cristiano no está comprometido con Dios, es decir, no está comprometido con su obra, no ama lo que Cristo ama, entonces ese cristiano, entre comillas, no tiene más fe que la fe de un demonio. Qué triste, ¿no? Está duro eso. Pero eso es la verdad, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces una persona no tiene más fe, una persona que no tiene compromiso con Dios, una persona que no le gusta leer la palabra de Dios porque se aburre, una persona que no ama la iglesia del Señor, porque hay hermanitos que le caen gordos, es una persona que no tiene realmente una relación con Cristo porque no ama lo que Él ama. Y eso es falta entonces de compromiso. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dicen los versículos 37 al 40, no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo, ¿qué cosa? Nada. ¿Cuántos puede perder? ¿Cuántos le dio permiso el Señor? Dios, el Padre, le dio permiso a Jesús de perder. ¿Cuántos? Ninguno. Dice aquí, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel, por si no les quedó claro, es lo que está diciendo Jesús, lo voy a volver a repetir, dice el Señor. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por cierto, la palabra postrero es la traducción de la palabra escatos, de donde se viene la palabra escatología, que es el estudio del final de los tiempos. Entonces el Señor Jesús va a resucitar a todos aquellos que creyeron en Él. ¿Cuándo? En el final de los tiempos. Entonces aquí el Señor Jesús en estos versículos resume en muy pocas palabras la misión por la cual Él ha venido a la tierra. Y la misión por la que Él vino a la tierra es hacer la voluntad de su papá. Y la voluntad de su papá, dice el Señor, es que Él me va a dar a ustedes y me encarga que yo no los pierda. Entonces, para quienes piensan en la pérdida de la salvación, deberían de leer esto con mayor claridad. Porque es orden del Padre hacia el Hijo que todo aquel que le dio no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Más seguridad de la salvación, no sé qué podemos esperar. Pero el requisito es creer en Él y venir a Él. Es decir, tener una relación personal con Cristo. Tener una relación personal con el Señor. Y esa relación comenzó el mismo día en que usted se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Él. Si usted vino a Cristo solo para que le arregle problemas, vino con un Cristo equivocado. Pero si usted vino con un Cristo que quiere que le limpie por dentro, que le arregle la vida, entonces vino con el Cristo correcto. Eso sí, que le cambie la vida. Entonces sí vino con el Cristo correcto. Estos versículos entonces nos enseñan, además de todo, pues, que la salvación es segura en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? ¿Más qué? Más seguridad de salvación. Yo no sé qué más podríamos decir acerca de la seguridad de nuestra salvación. No depende de nosotros, depende de Dios, y Dios ha garantizado que no la sostiene. Bueno, entonces me da eso permiso para yo pecar y hacer lo que quiera, lo que me venga en gana, porque al cabo ya soy salvo, ¿no? Él me garantizó. No, pues si usted tiene esa idea, para empezar, si tiene esa idea, usted no es creyente.
Se supone que vino a los pies de Cristo, como dijo mi hermano, para que me arregles mi vida, para que me cambies mi vida, para que mi vida sea como la tuya. Entonces, si yo vengo a los pies de Cristo para que me limpie, pero quiero seguir viviendo como vivía, pues no, o sea, tú no perdiste la salvación, simplemente jamás la tuviste. Porque cualquiera que piense de esa manera, pues entonces está equivocado. Ahora, este capítulo termina con sentimientos encontrados, los versículos 60 al 71. Por un lado, me puedo imaginar la tristeza de mi Señor Jesucristo al ver que después de este sermón, muchos que se decían discípulos, fíjese bien, eran discípulos, se fueron, lo dejaron. Yo me puedo imaginar la tristeza de él. Y hoy en día ocurre lo mismo. A las personas no les gustan los mensajes fuertes, les gustan los mensajes bonitos del campeón que hay en ti. Eso les gusta. Les gusta de Dios te quiere hacer millonario. Les gusta de Dios te va a sanar. Y hasta se atreven a decir, no acepto un no por respuesta. Eso lo dijo una cantante cristiana y está en YouTube, no estoy inventando absolutamente nada. Murió este muchacho llamado Julio Melgar, cantante cristiano. ¿Y dónde están todos los payasos que estuvieron reclamando que el Señor les había revelado que lo iba a sanar y que lo iba a poner no sé qué? ¿Dónde están todos esos payasos? Pero en sus iglesias, de estos payasos, usted va a encontrar puros sermones motivacionales, pero no sermones que tienen que ver con la palabra de Dios, porque incomoda. Y al incomodar, entonces la gente se va. La gente no quiere escuchar eso. La gente no quiere escuchar del pecado, del compromiso. La gente quiere escuchar del campeón que hay en mí. La gente quiere escuchar de que Dios quiere llenarme de bendiciones. La gente quiere escuchar de que Dios me ama y por supuesto que Dios nos ama y por supuesto que Dios nos quiere llenar de bendiciones, pero por supuesto que Dios nos corrige del pecado, de la falta de compromiso que a veces tenemos como iglesia, de lo indiferente que a veces nos comportamos cuando hay hermanos en necesidad. Y aún los que no son hermanos, pero están en necesidad, porque ahí es donde mostramos el amor de Cristo en acción, para que ellos vengan a los pies de Cristo por el amor que les hemos mostrado, el amor de Cristo que les hemos mostrado. Pero a veces estamos indiferentes y la gente no quiere eso, la gente quiere los mensajes motivacionales, nada más. Entonces aquí pasó lo mismo, el Señor Jesús habló. Y entonces muchos que eran discípulos, porque así lo dice la palabra, se levantaron y se fueron. Sí, yo me puedo imaginar la cara de tristeza del Señor Jesús, pero después le dice a los que quedaron, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Él no les dijo, oigan, ustedes no sean mala onda, ustedes no se me vayan a ir porque entonces sí me amuelan todo el ministerio. O sea, se acabó mi ministerio ya, si ustedes se me van. No sean mala onda, no se me vayan a ir. Él no hizo eso. Él les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Y entonces Pedro, ese Pedro que me encanta, toma la palabra por todos y dice las palabras, una de las palabras más hermosas que puede encontrar usted en la Biblia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos. Tenían una relación. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, los creyentes nos alegramos por la salvación que es en Cristo. Entonces, termina con sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de los que se fueron y por el otro lado, la alegría de los que se quedaron. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Como podemos ver en conclusión, mis queridos hermanos, hablar del domingo de resurrección es mucho más que simplemente hacer una fiesta. Es mucho, mucho más que eso. Es un tema bastante importante. Mire, era tan importante que era el tema principal de los primeros discípulos del Señor. Eso es lo que ellos salían predicando. No salían predicando de que si los dones y que si que si la salvación se pierde o no se pierde. Ellos no salían predicando de eso. Ellos salían predicando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vea la carta o libro de los Hechos para que lo vea ahí. Y entonces ellos lo que anunciaban es, precisamente porque Cristo resucitó, tú tienes la esperanza de resucitar si crees en Él. Es decir, si pones tu vida en las manos de Él, si tenemos una relación profunda con Él. La resurrección, ¿qué más enseñaba? ¿Por qué era tan importante para los discípulos? Porque la resurrección enseñaba que todo lo que Cristo dijo que era,
era cierto. Y todo lo que Él enseñó era verdad. Y si todo lo que Él dijo que era cierto, y todo lo que Él enseñó era verdad, entonces yo tenía la esperanza de también vivir como Él vivió. Porque Él resucitó, yo también puedo resucitar. Pero la resurrección también significaba que Dios el Padre había aceptado la ofrenda de Dios el Hijo. Porque si Dios no hubiera resucitado, si el Padre no hubiera resucitado al Hijo, estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero el Padre resucitó al Hijo, aceptó la ofrenda. Esa ofrenda que llevaba su culpa y mi culpa, su pecado y mi pecado. Esa ofrenda que Él no debía, que la debía usted y que la debía yo. Pero Él aceptó. Y al aceptarla, entonces nos da el libre acceso para estar con Él por toda la eternidad. Es el pilar de nuestra fe. Es importante por eso, porque es el pilar de nuestra fe. No es solo una fiesta. Nos alegramos porque fue verdad todo lo que Él dijo que era y todo lo que enseñó. Nos alegramos porque ahora yo puedo tener esa misma bendición en Él. Pero tristemente muchos, aún cristianos, ven la resurrección como una fiesta más. Es más, hasta se identifica más este tiempo con la coneja y con los huevos, ¿sí o no? Hay gente que tú le preguntas qué significa Easter, o qué significa Semana Santa, o qué significa Pascua. Huevos y coneja. Igual que Navidad. ¿Qué significa Navidad? Santa Claus. Igual que el Día de Acción de Gracias. ¿Qué significa la Acción de Gracias? Un pavo. No han entendido lo que es el significado real y por eso solamente lo ven como una oportunidad de tener una fiesta. Y otros, como dije al principio, solo se lamentan de todo lo que pasó el Señor. Pobrecito el Señor. Ay, qué malos judíos, qué malos los soldados romanos, qué desgraciados. Si yo estuviera ahí. Si usted estuviera ahí, usted lo estuviera azotando también, porque lo está azotando ahora, si usted no tiene una relación personal con Él. Y otros ni siquiera creen en la resurrección. Pero la pregunta no es si Cristo resucitó o no. El que no quiera creerlo, pobre de él o de ella. Nosotros no tenemos que probárselo a nadie. Nosotros no podemos probar la resurrección de Cristo. Eso es algo que se cree y se recibe por fe. No podemos probárselo. No pierda el tiempo en querer probarle a una persona que Cristo resucitó. Entonces la pregunta no es si Cristo resucitó o no. La pregunta es si Cristo resucitó en usted. Si Cristo resucitó en mí. Porque si Cristo resucitó, si Cristo no resucitó en usted, si Cristo no resucitó en mí, entonces esto es una fiesta religiosa, nada más. Una fiesta de tantas fiestas. Preparémonos para la siguiente fiesta. Pero si Cristo resucitó en usted, es que usted quiere tener una relación personal e íntima con Él. Usted quiere vivir por Él, para Él y en Él. Y entonces, y solo entonces, tendrá sentido el estar alegres porque Cristo resucitó. Y yo oro porque así sea. Feliz día de resurrección. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar.